Jovencitos, muy buenos días. Les habla su profesor Joel Poco. El día de hoy vamos a continuar con el trabajo de la semana pasada. O sea, vamos a hacer magnitudes proporcionales, pero esta vez hacemos la parte 2. Muy bien, recordemos la última vez que hicimos clases de magnitudes. Y, profesor, ¿vamos a hacer otra vez lo mismo? Claro que no, hijito, vamos a hacer la continuación. ¿Ya? Clases de magnitudes. ¿Recuerdas que habían dos clases de magnitudes? A ver, dígame rápido, ¿cuáles son? Ya se olvidaron, no sean así, chicos, ¿qué les pasa? A ver, ya está recordando, a ver, ¿cuál es la primera? Magnitudes directamente proporcionales, perfecto. ¿Y cuál es la segunda? Magnitudes inversamente proporcionales. Profesor, estamos repitiendo lo mismo. No, claro que no. Estamos recordando, eso sí, ¿no? Habían dos clases, eso sí es cierto. Pero esta vez vamos a verlo desde otro enfoque. Por ejemplo, esto no viste en la clase pasada, ¿o sí? Ya. Dice que cuando tú tienes magnitudes proporcionales, dice que las magnitudes, ¿sí? Se puede representar mediante una función, ¿ya? Profesor, ¿qué es una función? Bueno, no te voy a dar específicamente datos de una función porque es una explicación como un poquito compleja. Eso la vas a hacer en algún momento en el curso de álgebra, ¿ya? Pero te voy a dar algunos adelantos. Por ejemplo, mira, escúchame. Cuando tienes tú una magnitud o dos magnitudes directamente proporcionales, dice que se pueden graficar. Y la gráfica, escúchame, está representada de esta forma, ¿no? En este caso el A viene a ser el eje y B viene a ser el eje X. Y esta línea, escúchame, esta línea roja, ¿ya? Representa justamente ya una función llamada función lineal. Entonces dice que cuando tú tienes dos magnitudes directamente proporcionales, ¿qué nos va a dar? Una función lineal. O sea, si tú ves un gráfico y ves una recta, así tal y como está, o puede ser en sentido contrario, no, debe ser como está, entonces automáticamente tú dices, ya, esas son magnitudes directamente proporcionales. Así es como tú tienes que pensar, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, ¿ya? Si tú ves una gráfica y ves una recta, entonces ¿qué decimos? Que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces se coloca de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso colocamos en el eje A, colocamos la letra A y la letra B. Y en el eje B colocamos la letra D y la letra C. A ver, si decimos que A es directamente proporcional a B, esto ya hicimos la clase pasada. Entonces esto se representa mediante una división. Entonces se convierte en A entre B. Y A entre B debe ser siempre constante. Entonces si aplicamos esta regla al gráfico, entonces yo digo, ¿no? A entre B. A ver, busquemos el primer valor del eje A. Es esta A minúscula. ¿Esta A minúscula con quién se relaciona? Con la D minúscula, ¿cierto? Entonces la relación entre estas dos cantidades debe ser mediante una división. Entonces colocamos A entre D. ¿Viste? Fácil, ¿no? Y debe ser igual. A ver, otro valor. Buscamos acá está, por ejemplo, B. ¿B con quién debe ir? Debe ir con C. Entonces, estos dos valores también se deben dividir. Entonces, colocamos debe ser igual a B entre C. Y si hubiera más valores, sigo haciendo lo mismo, ¿no? Puedo seguir dividiendo, dividir uno y otra vez. Y recuerda que esas divisiones son constantes, o sea, siempre van a ser iguales. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. A esta constante, ¿ya? Le vamos ahora a darle un nombrecito. Le vamos a dar el nombre de K. A partir de ahora, a la constante, ¿cómo la llamamos? La vamos a llamar K. Ya, esto de que recuerda, es solo un recuerdo de la clase pasada. ¿Sí? Solamente que estamos utilizando ahora en una gráfica. Ahora, lo nuevo, lo novedoso de esto es justamente lo que vamos a colocar a continuación. La función de proporcionalidad directa. Entonces, escúchame, por favor. Esta parte es importante. Escúchame. Ya, dice si f de x sobre x es igual a k. A ver, pero ¿qué cosa es f de x? F de x viene a ser una función. Ya, como te decía, ¿no? Esta gráfica representa una función lineal. Entonces, a esta gráfica también se le puede representar mediante f de x. F de x dice que es una función de proporcionalidad directa, ¿sí? Porque son magnitudes directamente proporcionales. Ahora escúchame, por favor, presta atención. Entonces, la relación es esta. Dice que f de x con x se deben dividir, porque tú sabes por regla, ¿no? Que debo dividir a entre b, ¿ya? El valor de a, en este caso, está determinado por quién? Por f de x. Siempre f de x va a ser el eje y, siempre. Este eje que está vertical, siempre va a ser f de x. Y en este caso, ¿no? El otro eje va a ser x simplemente, ¿ya? Entonces dividimos, ¿no? F de x entre x, acá está,
debe ser igual a ¿qué cosa? A la constante k. ¿Y qué te parece si esta x yo lo paso al otro lado? ¿Cómo pasaría? Pasaría multiplicando y me daría una nueva proporcionalidad que va a tener esta forma. Y esta forma es la que tú tienes que saber y memorizártela. A ver, te lo voy a remarcar, mira. F de x es igual a ¿qué cosa? A k por x. Al final yo llego a esa conclusión de que mi función, cuando es directamente proporcional, ¿a qué va a ser igual? A k por x. Métete eso a la cabeza, ¿ya? Cuando tengas una función directamente proporcional, debe tener esta forma, k por x. No te olvides, por favor. ¿Y cómo sería la función inversamente proporcional? Bueno, en este caso va a estar dada por esta gráfica. Si te das cuenta, esta nueva gráfica es igual que la anterior o es distinta. Es distinta, ¿no es cierto? Ya no tenemos una recta, acá tenemos una recta. Acá tenemos, mira, una curva, una pancita, ¿no? Ahora, observa. Cuando tú veas una gráfica de este tipo, donde se forme una barriguita, una pancita, una curvita, ¿ya? A ver, sí, traten de recordarse pues, de su compañero, ¿cómo se llama? De su mejor amigo, el balón, de la pelotita, mira, ¿no? Entonces es una curvita. Si tú ves una curvita, automáticamente dices, ah, no, yo me acuerdo, son magnitudes inversamente proporcionales. Métete la cabeza. Si es una recta, serían directamente proporcionales. Si es una curvita, entonces estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, esto de aquí ya hemos hecho la clase pasada. Entonces decimos así, si A es inversamente proporcional a B, entonces, ¿qué sucede? Se debe multiplicar, ¿no? Entonces quiere decir que A por B debe darme una constante. A ver, busquemos aquí las relaciones. A ver, este A, por ejemplo, a ver, busquemos, sigamos la línea. ¿Con quién se relaciona? Ahí está, ¿no? Se relaciona con C, A con C. ¿Qué debo hacer con A con C? Los debo multiplicar, porque eso dice la regla. Cuando digamos A por C, debe ser igual. Ahora el otro valor es B. Habrá que relacionarlo con quién? A con D. B con D. Entonces también multiplicamos, ¿no? B por D también debe ser igual y todo me debe dar una constante. Recordemos que a partir de aquí a la constante la vamos a llamar K. ¿Ya? A la constante la vamos a llamar K. Y por último, ¿cómo sería mi función de proporcionalidad inversa? Recuérdate, ¿no? Se multiplica. Entonces voy a multiplicar f de x por x y ese producto debe ser igual a K. Pero si yo quiero solamente despejar f de x, esta x que está multiplicando debe pasar al otro lado dividiendo, obteniendo así lo que sigue acá, ¿no? Lo que vamos a obtener es esto. Que f de x va a ser igual a ¿qué cosa? A k sobre x. Entonces tenemos, esta viene a ser la representación, ¿ya? De una función inversamente proporcional. ¿Cómo, profe, me di cuenta? Fácil. Es cuando x está en el denominador. En el caso anterior teníamos x en el numerador, ¿no? K por x. Pero en este caso está en el denominador. Si tenemos x en el denominador, automáticamente estamos hablando de ¿qué? De una función inversamente proporcional. Así es como tú te das cuenta. Entonces no te olvides, la forma, cuando es inversa, debe ser k sobre x. Estas dos nuevas formulitas que he aplicado, ¿sí? Se van a utilizar en algunos tipos de ejercicios. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ya sabemos la parte más importante, que es lo que yo quería. Ya, entonces recuérdate, las gráficas, por favor, no te vas a olvidar. Cuando te da una recta, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Si te da una curvita, son inversamente proporcionales. Vamos con algunos ejercicios. Problema número 1 dice... Si f de x es igual a 3 sobre x más 2, te está dándote una función, ¿de acuerdo? Esta es una función. Dice, es una función inversamente proporcional. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede decir por qué esta función es inversamente proporcional? Quiero a ver sus opiniones. A ver, chicos, díganme. A ver, vamos a preguntar a una de mis estudiantes estrella. A ver, Vieri, dime, hija, por favor. ¿Por qué esta función es inversamente proporcional? Acabo de decirlo. Vieri, habla, pija. No me quiere decir. A ver, vamos a preguntar a un niño estrella. A ver, un niño superestrella. A ver, ¿dónde está? A ver, ahí está. Owen. Owen, dime, ¿por qué esta función es inversamente proporcional? Porque sí, dice Owen, te pasaste.
Ya, la respuesta es simplemente, recuerda que te dije, ¿no? Si x está en el denominador, automáticamente es una función inversamente proporcional. Ya, entonces depende de x, ¿no? Si x estuviera en el numerador, sería directa. Pero es fácil, este de aquí, probablemente la resolución es recontra papaya. Tan fácil que me da vergüenza hacerlo. Pero bueno, lo voy a hacer, ya está bien. A pedido del público lo vamos a hacer. A ver, ¿qué color quieren, chicos? Moradito, ya, moradito, tanta cosa. Hagamos con moradito. A ver, presten atención, vamos a hacer ese problemita. Ya, lo primero que hay que hacer en este caso es identificar la función. Acá, vamos a copiar ya. F de x es la función general, pero dice que yo debo hallar, ¿qué cosa? Yo debo hallar, dice, f de 4 menos f de 7. Entonces, si yo quiero hallar f de 4, lo único que debo hacer es reemplazar valores, nada más, ¿ya? Lo único que hago es reemplazar valores. Es decir, en vez de colocar f de x, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar f de 4, así. ¿Y va a ser igual a qué? A 3 sobre, y en vez de x también coloco 4, ¿no? Sería sobre 4 más 2. A ver, ayúdame, ¿qué me quedaría? Diríamos, ¿no? Que f de 4 va a ser igual a, en el numerador me sale 3, en el denominador me sale 2 más 4 es 6. Y ya está. Profe, ¿puedo simplificar? Eso, muy bien. ¿Quién ha sido ese niño tan inteligente? Puedo sacar, ¿qué cosa? Tercia, ¿no? A ver, tercia y tercia. Tercia es 1 y tercia es 2. ¿Qué me quedaría entonces como respuesta final? Que f de 4 es igual a 1/2. Ya está. Tengo la primera parte. ¿Que todavía no está resuelto? Claro que no. Porque a mí me pide hallar f de 4 menos f de 7. Solamente he hallado f de 4. A ver, escúchame chicos. Si acabo de hallar f de 4, ¿qué me falta hallar ahora? F de 7. Y hago lo mismo, ¿no? Solo reemplazo. Entonces diría, ¿no? Ah, si f de x, ¿no? Es igual a 3 sobre x más 2. ¿Qué debo hacer entonces? Fácil. Entonces, f de 7, lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces me daría otra vez, ¿no? 3 sobre 7 más 2. A ver, ¿qué me va a dar? Diríamos que f de 7 es igual a, colocamos 3 arriba. ¿Y cuánto es 7 más 2? 9, profe. Oye, ¿puedo simplificar o no? Ajá, sí puedo simplificar. A ver, saquémosle. Tercia arriba es 1 y tercia de 9 es 3. ¿Qué me quedaría como respuesta final? 1/3. ¡Tarán! Entonces ya tengo mi segunda respuesta. Ahora sí voy a hacer lo que me pide, ¿no? Lo que me pide es esto, ¿no? ¿Qué cosa me pide hallar? Me pide hallar f de 4 menos f de 7. Entonces simplemente ahora reemplacemos. F de 4 menos f de 7 va a ser igual a 1. Ya tiene la respuesta, ¿no? A ver, acá sería 1/2. Reemplazando, ¿no? Menos f de 7 vale 1/3. Respuesta final. A ver, Yaret, ayúdame. ¿Qué puedo hacer aquí? Carita feliz. Muy bien, Yaret. Caramba, esa niña inteligente. Ahí está la sonrisa, ¿no? Chinito, algunos le dicen. Otros le dicen mariposita. No importa, al final de cuentas. Se multiplica, dice en forma cruzada. 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, 2. Y en el denominador debemos multiplicar la sonrisa. La sonrisa que dice, debo multiplicar 2 por 3. 2 por 3 es 6. Para finalmente tener, ¿cuánto? 3 menos 2 es 1. Y entre 6. Y esa, señores y señoras, es mi respuesta final. ¿Qué les pareció el ejercicio? Profe, solo era reemplazar. Exactamente, ¿no? En este caso solo era reemplazar. Ya sabes, si te viene un problema de este tipo, lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Es como el valor numérico que has hecho en álgebra, igualito. Vamos con un segundo problema. Uno más tranca, profe. Ya, vamos con uno más tranca entonces. Ustedes lo han pedido. A ver, te voy a dar uno tranca. Ay, 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 Arape, aquí. Aquí te quiero ver. Ya. Ya. Este tipo de ejercicios es el que se puede decir que es tranca, ¿ya? Sí podemos decir que es un poco tranca, pero recuérdate que esa palabra en realidad no existe, ¿ya? Este parece tranca porque nunca has visto un problema similar, es por eso. Pero como yo te voy a enseñar y cuando tú veas otro, ahí te va a parecer fácil. Siempre es así, ¿no? Cuando tú ves algo por primera vez te parece complicado, pero después le agarras el truco y es fácil. Si no, pregúntale a Malena, ¿no? Si una Malenita. Claro.
Dice así. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Dice, sea f una función de proporcionalidad inversa. Entonces, la palabra clave acá es esta, ¿ya? Dice que es una función inversa. De modo que f de 6 más f de 2 es igual a 4. Calcular f de 8 por f de 4. ¿Qué? Muy bien. Entonces, en este problemita, por ejemplo, lo que yo necesito hallar es f de x. ¿Ya? Recuérdate que al inicio en la teoría hicimos, ¿no? Que una función o las magnitudes proporcionales también se pueden representar en forma de función. En este caso me dice que f es una función, entonces debo hallar f, o sea, f de x. Pero el único dato que me da es esto, esta suma y esta parte importante que me dice que es una proporcionalidad inversa. Entonces, a ver, yo tengo que recordar la forma. A ver, ¿quién me puede decir qué forma tenía una función inversa? ¿Alguien lo recuerda? Ya, a ver, si no recuerdas, yo te lo voy a poner a un costadito, ¿ya? Escúchame. A ver, mira, por acá te lo voy a poner. Recordatorio. Si te has olvidado, ¿no? Escúchame. Toda función inversa tiene esta forma. Mira, f de x es igual a k sobre x. ¿Ya? Esta es la forma de una función inversa. Pero, profe, en la función inversa no se multiplicaban, claro, f de x se multiplicaba por x. Recuérdate que al final dije que pasa dividiendo y me quedaría k sobre x, ¿recuerdas? Ah, ya está, ya. Entonces, si tú revisas tus apuntes, esta es la forma de una función inversa. Entonces, esta función yo la voy a tomar en cuenta aquí, ya, mira, colocamos así. F de x, ¿sí? Es igual a k sobre x. Yo me voy a guiar con esta fórmula. Ah, yo tengo una pregunta. Si yo quisiera hallar f de 6, ¿cómo sería? Fácil, pues, ¿no? Coloco f de 6 debe ser igual a k entre 6. Fácil, ¿no? Y si quiero hallar f de 12, entonces diría, ¿no? F de 12 va a ser igual a k entre 12. Y si me pidieran cualquier cosa, simplemente yo reemplazo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Sabiendo esto, entonces mira, toda esta expresión, ¿ya? Yo lo voy a trabajar aquí, ¿te parece? Mira lo que me quedaría. Primero hagamos f de 6. Ya sabemos que f de 6 es igual a ¿cuánto? A k sobre 6. Entonces reemplazando. Más f de 12, ¿a qué es igual? Acá está. Es k sobre 12. Y esto debe ser igual a 4. Eso dice la regla. ¿Para qué he hecho eso, profe? Para encontrar el valor de k. Lo importante aquí es encontrar cuánto vale k. Si encontramos k, ya está el problema resuelto. Así, sí, nada más. A ver, vamos a hacer esta sumita. A ver, recuérdate que te he enseñado a sumar fracciones, así que recuérdate el método de homogenización, ¿no? Si este es 12, me conviene que acá también sea 12. Para que sea 12, ¿qué hago? Me conviene multiplicar por 2. 2 por 6 es 12. Y arriba también multiplico para que no varíe. Ahora sí tengo fracciones homogéneas. Como son homogéneas, coloco el mismo denominador que es 12. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué me quedaría? 2k más k, eso es 3k. Y esto va a ser igual a 4. ¿Puedo sacar tercia, profe? Muy bien, puede sacar tercia. A ver, tercia es 1 y tercia de 12 es 4. Y al final simplemente me quedaría que k es igual a ¿cuánto? Este 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro 4. Y 4 por 4 es 16. Así yo obtengo el valor de k. ¿Están de acuerdo? Como ya tengo el valor de k, entonces ahora mi función va a cambiar de forma. Antes mi función, recuérdate que era f de x es igual a k sobre x, ¿no? Ahora mi función va a tener esta forma, mira, observa. Tengo que cambiar de colorcito. F de x va a ser igual, ya no coloco k sobre x, porque ya sé el valor de k, es 16, entonces la forma sería así. Sería 16 sobre x. Ah, entonces ya encontré la función. ¿Te diste cuenta? Antes solo tenía la forma. Yo sabía que era k sobre x. Pero como ya sé el valor de k, entonces mi función ahora debe ser 16 sobre x. Como ya tengo la función, eso era lo importante, encontrar la función. Ahora solamente debo hallar, calcular f de 8 por f de 4. Ah, si yo quiero hallar eso, fácil pues. Primero hallo f de 8, ¿sí o no? Entonces digo, no, fácil pues, profe. F de 8 va a ser igual a 16, en vez de x coloco 8. Eso quiere decir que f de 8 es igual a... ¿Cuánto es 16 entre 8? 16 entre 8 es simplemente 2. Ya tengo f de 8. Hago lo mismo, ojo, ojo, hago lo mismo para hallar f de 4, ¿no? Entonces digo,
f de 4 debe ser igual a, reemplazando, ¿no? Sería 16, pero esta vez entre 4. ¿Cuánto es 16 entre 4? 16 entre 4 es simplemente 4, ¿no? Porque 4 por 4 es 16. Y así obtengo f de 4. Y para finalizar, como a mí me pide hallar f de 8 por f de 4, entonces simplemente reemplazo. ¿Cuánto vale, chicos, f de 8? Acá está, vale 2. Por f de 4 vale 4. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. Y así damos fin a este ejercicio. Chicos, la verdad, dígame, ¿estuvo difícil o estuvo fácil? Más o menos, dicen por ahí, ¿no? Más o menos, profe, un poquito largo. Claro, es largo porque te estoy enseñándote por primera vez. Pero cuando tú te acostumbras, esto lo puedes hacer de forma directa en realidad, ¿no? Los chicos ya saben que esto lo van a hacer al ojo. Ta, 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 ta. ¿Ya? Se hace muy rápido. Pero como es primera vez, depende, ¿no? Te parece largo el proceso. Pero es práctica, chicos. Todo es práctica. Entonces, ya tienes este modelo. En caso de que te cruces con un problema similar, ojo, debes hacer esto, ¿ya? Buscar la forma. Si te dijera proporcionalidad directa, entonces buscas la forma, ¿no? Acá debe ser, en vez de poner K sobre X, debe ser K por X. Y aplicas la misma regla. Listo, chicos. No te preocupes. Esto debe ser el problema más tranca de todos. Después de esto, lo demás es papayita. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya sabes, si no entendiste, vuelve a ver el video. Siguiente problema. Oh, nos pusieron con gráfico. Ahora pues, ahora pues. Ya, chicos, cuando te pongan gráficos no te asustes, porque es más fácil del mundo, es lo más fácil del mundo. A ver, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando tenemos la gráfica y te das cuenta, ¿no? La parte rojita es el gráfico. Si es una pancita, ¿sí? A ver, recuérdate, cuando es una pancita, ¿es una magnitud directa o inversamente proporcional? Recuérdate, por favor. Dime la respuesta. ¿Debe ser directa o inversa? Ya me dijeron por la respuesta. Debe ser inversamente proporcional. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, ya puedo hacer el problema. ¿Cuál era la regla, chicos? La regla es simple, ¿no? Que debemos, ¿qué cosa? Multiplicar o dividir. ¿Qué dice la regla? Cuando es inversa. Debo multiplicar. Entonces digo, ¿no? Ya, entonces digo así. B por A, con ser inversamente proporcional, debe ser igual a ¿qué cosa? A la constante. Entonces vamos a elegir un dato. A ver, yo te hago una pregunta. A ver, agarramos 14. Chicos, este 14, ¿con quién debo relacionar? A ver, ayúdame. 14 con... Muy bien, ya se dieron cuenta, ¿no? Con 4. Entonces yo agarro 14 con 4 y los voy a relacionar como multiplicación, digo, ¿no? Allá. 14 por 4, ¿sí? Recuérdate que es igual a algo constante. Ahora, yo podría multiplicar cualquiera de los otros dos. Puede ser 8. A ver, trabajemos con 8. Para que te des cuenta. A ver, mira, este 8, ayúdame. ¿Con quién debo multiplicar? Yo sigo la línea punteada, mira. Llega hasta acá y luego bajo. Ajá, debe ser con X. Entonces digo, ¿no? 14 por 4 debe ser igual a ¿qué cosa? A 8 por X. Ahí está. Entonces, una vez que he hecho eso, lo único que hago es resolver esta ecuación, ¿no? 14 por 4 debe ser igual a 8 por X. A ver, ayúdame. Yo podría multiplicar 14 por 4, pero a mí me gusta simplificar. Para mí es más fácil. Si te gusta multiplicar, ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues, a ti te gusta. A ver, ¿qué te parece si le sacamos al 4 y al 8 cuarta? Mira, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2, ¿sí? Ahora puedo sacar mitad al 14 y al 2. Mitad de 14 es 7 y mitad... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue la mano. Ya. Entonces, y la mitad de 2 es simplemente 1. Ajá. Entonces me quedaría que x es igual al otro lado me queda 7 por 1, que es 7. Ya tengo el valor de x. Utilizando la constante, ¿no? Ahora voy a hallar el valor de y. Entonces, para hallar el valor de y, vamos a juntar. A ver, ¿quién con quién me conviene juntar? A ver, agarro y. Entonces, esta y, siguiendo la línea punteada, ¿con quién se relaciona? Con 28. Entonces, yo debo decir
ya sea la regla, ¿no? Que se debe multiplicar. Entonces digo, si y por 28 debe ser igual. Escúchame, para poder igualar, pero si dice, por ahí dirán, no, pero y, profe, ¿con quién igualo? Yo puedo igualar con cualquiera de las dos anteriores. Si quieres con 8 por x o si quiero con 14 por 4. Con cualquiera. Al final de cuentas, recuérdate que el producto es constante. Ah, entonces yo puedo elegir cualquiera. ¿Cuál me conviene? Pero pregunto, ¿8 por x o 14 por 4? 14 por 4, pero profe, porque ya tengo números exactos, ¿no? Claro. Aunque x también ya tengo, entonces también pude haber hecho con x porque ya tengo que hacer que x vale 7. Pero al final de cuentas sale lo mismo. Ahí está. Ahora, como te dije, a mí me gusta simplificar antes. 28 y 14, ambos tienen catorceava. Algunos dirán, ¿tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿Tiene séptima? También. Entonces, si tiene mitad y séptima, tiene catorceava, pues. Ah, profe, vivo. No es que sea vivo, simplemente es lógica. Ah, para eso te he explicado pues divisibilidad. Catorceava 1 y catorceava de 28 es... Ay, ¿qué estoy colocando? Catorceava de 28. Ayuden pues chicos, no ayuden. Ah, muy bien, es 2. Entonces colocamos aquí simplemente su catorceava es 2. Entonces al final me quedaría lo siguiente. Ah, puedo sacar todavía mitad, mira. Acá mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Ah, ya. Entonces para finalizar, yo digo simplemente que acá y va a ser igual a ¿quién? ¿Qué me queda al otro lado? 1 por 2, que es 2. Y ya está. Ya tengo el valor de y. Y si no me crees, vamos a comprobar. A ver, ¿qué te parece si comprobamos? A ver, vamos a multiplicar ya. ¿Cuánto es 14 por 4? A ver, multiplicamos 14 por 4. 14 por 4 es 56. Perfecto. X vale 7, entonces sería 7 por 8, 56. Oh, entonces me tocaría 28 con Y. Pero Y vale 2. 2 por 28, 56. Comprobado, ¿te das cuenta? Los productos siempre son iguales. En este caso me pide a mí calcular X por Y. Entonces simplemente reemplazo. X vale 7 y Y vale 2. ¿Y cuánto es 2 por 7, chicos? 14. Problema resuelto. Qué facilito. Profe, nada más. Nada más. Está papá y entonces, obvio. Vamos con el último problemita. Otro gráfico, no puede ser. Los gráficos son los más fáciles del mundo. Así que debes estar feliz. A ver, oye, pero pregunta. En este caso tenemos una recta. Cuando es recta, ¿qué quiere decir? ¿Que la magnitud es directa o inversamente proporcional? Muy bien, debe ser directamente proporcional. Ahí está. Eso es lo importante, identificar, ¿ves? Por eso te he hecho la teoría. Cuando es inversa, recuérdense, los valores se deben multiplicar o dividir. Dividir, profe. Muy bien, entonces digo, ¿no? B entre A debe ser igual a ¿qué cosa? A un valor constante. Ya pues. Entonces trabajemos. A ver, primero con X, ¿te parece? Ya, a ver, X con quién debo hacer. Sigo la línea punteada y debe ser con 16. Entonces decimos así. X entre 16 debe ser igual a... ¿Ya? Ahora puedo hacer las divisiones que yo quiera, ¿no? A ver, ¿qué te parece con el otro valor? Con 4. A ver, trabajemos con 4. Vamos a echar moradito. Ya, ¿este 4 con qué relaciono? Ah, acá hay otro X. Interesante. Entonces también los debo dividir, dice, ¿no? Según la regla. Entonces debo dividir 4 entre X. ¿Ya está? Y tengo una ecuación. Debo resolverla. Cuando tienes dos fracciones, ¿cómo se resuelve? Fácil, profe, se multiplican en forma cruzada. Claro, el X pasa multiplicando y el 16 pasa multiplicando al otro lado. A ver, multipliquemos. X por X sería X al cuadrado. 2X. ¿Quién ha dicho 2X? Ahorita les va a caer un cocacho. Y por el otro lado se multiplica 16 por 4. ¿Y cuánto es 16 por 4? 16 por 4 es 64, ¿no? Para finalizar, ese cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 64? ¿Quién me puede decir? La otra me ha dicho que es 32. Casi me cruzo. Les iba a dar un cocacho virtual, pero no tenía la herramienta. Ya. Raíz cuadrada de 64 es
8. Y eso es todo porque me pide hallar el valor de X. Y eso es todo, muchachos. Qué fácil, Dios mío. ¿Te das cuenta qué simple es este tema? Profe, está papayita. Deme tarea, deme 10 problemas. A pedido público, a pedido de su compañero André, vamos a darles 10 problemas, ¿ya? Gracias, Andresito. No, profe, no, están chillando por ahí ya. Ya. Está bien, les voy a dar solamente 9. Ya, está bien, me convencieron. Listo, chicos, su tareita ya está en su plataforma virtual, puedes verla. Nos vemos, muchachos, será hasta otra oportunidad. Cuídate, bye. Eso es todo por ahí. Chao, chicos.